El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Consideren lo que les digo y el Señor les dé entendimiento en todo. Acuérdense de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Bueno, hermanos, hay mucho más que decir, pero en esta oportunidad solamente queríamos recordarles de su ministerio, de su llamado, y que lo que han aprendido en el seminario, lo que han aprendido en la iglesia y lo que han observado, pues que Dios lo siga usando en mayores proporciones. Josué, Nayara, voy a pedir que se pongan de rodillas si pueden, un momentito. Ancianos de la iglesia, vamos a poner las manos y voy a pedir a quizás su papi también quiera pasar, nuestro querido hermano. Bueno, él está filmando. David le quiere apoyar allí. Hermano David, si quiere venir. Le digo a su papi y en esta mañana lo confirmamos. Le digo a Nayara también. No los estamos perdiendo, hermanos. Sepan lo que les digo, los estamos enviando como misioneros, a Argentina y a Brasil. Así es. ¿Cuántos dicen amén? Queremos seguir orando por ellos. Nos vamos a comprometer a apoyar en oración, y no solamente en oración. Estaremos pensando y hablando y compartiendo la idea de poder apoyarles con alguna ofrenda más, con algo más. Amén. Así es que ellos son siervos del Señor. Josué nos ha enseñado bastantes buenas lecciones. Vamos a extrañarlo por sus buenas lecciones, buenas enseñanzas. Lo mismo Nayara con jóvenes y con los niños, con los discipulados que han dado y con tanto esfuerzo que han hecho. De verdad, muchas gracias. Pónganse de pie, iglesia, y vamos a orar por ellos. Esto es muy especial. Los encomendamos a la gracia y al cuidado, a la provisión, a la protección y a la dirección de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Pongan sus manos encima de mis amados hermanos. Amado Padre, en esta hermosa mañana te damos gracias porque tu palabra dice que tú nos llamas, tú haces el llamado, Señor, y en este momento te damos gracias porque nos has tenido por fieles a los que estamos aquí, y en especial a mi hermano Josué, a mi hermanita Nayara, que los has tenido por fieles. Como el apóstol Pablo decía: doy gracias a Dios quien me fortaleció y quien me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Al Dios todopoderoso, al Dios que llama, que sostiene, que sustenta, a ti, Padre, te damos la honra y la gloria. Y en esta hora, Padre, encomendamos en tus benditas manos a estos dos jóvenes. Oramos a Jesucristo, el gran pastor de nosotros, como el gran pastor de las ovejas, para que los tomes en tus manos, los guardes, los cuides, los dirijas, les proveas, les uses poderosamente como lo has hecho entre nosotros en estos tiempos que han estado, Señor, con nosotros. Oh Dios, en tus manos estamos poniéndolos. Que tengan cuidado de sí mismos, que tengan cuidado de la doctrina, que tengan cuidado, Señor, de su vida. Guárdalos en el hueco de tu santa y poderosa mano. Bendice sus vidas, sus familias, sus ministerios, sus estudios que van a continuar allá, y que todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, sea todo hecho para la gloria de tu nombre, para que tu reino se extienda en Argentina, en Brasil y más allá, Señor, de muchas naciones. Usa, Señor, su vida
Provéeles, Padre, un compañero a ella, una compañera para mi hermano, y que ellos, Señor, puedan realmente disfrutar también de esta bendición. Gracias por esta iglesia, gracias por estar con ellos y compartir con ellos, aprender de ellos. Gracias por su amor, su fidelidad, su constancia. Gracias por tantas cualidades que les has dado y ahora, Padre, los ponemos en tus manos. Gracias por estos días, por estos meses, por estos años que nos permitiste compartirles y compartir con ellos. Padre, en tus manos encomendamos de nuevo a sus vidas, sus familias, sus proyectos, sus planes, que siempre busquen tu voluntad, que siempre, Señor, sean dirigidos por ti. Y una vez más, encomendamos a ti toda su vida, el resto de su ministerio, y pronto esperamos saber de ellos. Incluso, Señor, si nos das la bendición de poder visitarles, queremos visitarles, Padre. Gracias por ellos de nuevo, por sus familias, sus padres, sus hermanos. Úsalos para que muchas más almas vengan al conocimiento tuyo a través de ellos. Los encomendamos a tu cuidado en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y todos decimos amén y amén. Amén. Gracias, Josué. Gracias. Hermanos, tenemos un presente para ellos a nivel de la iglesia. No llegó, llega mañana, entonces ahí en la graduación se los damos, hermanos. Pero, por cierto, mañana es un tiempo especial con algunos de sus invitados. El seminario les da unos cuantos espacios, no quisieran invitar a todos, pero no se puede. Pero el martes a las 7 más o menos es el programa donde todos estamos invitados para apoyarlos ahí con presencia y con porras y con aplausos y todo, ¿no? Así es que, hermano David, gracias por estar con nosotros. Hermana Elizabeth, Nayarita, dame un abrazo, mija, Dios te bendiga mucho. Por ahí nos vamos a ver, si Dios quiere, mañana y pasado. Debbie, bienvenida de nuevo, y todos, gracias a Dios que están aquí con nosotros. Tomen su lugar, hermanos, y vamos a continuar en esta hermosa mañana. Voy a dar el tiempo a mi querido hermano Pedrito. Gracias por compartir con nosotros la palabra, hermano. Adelante, Dios te use. Hola, hola. ¿Ahí me escuchan? No, no me escuchan. A ver, súbele porque no me escuchan. ¿Está muy bien? ¿Allá atrás me escuchan también? Porque luego son los que se duermen allá atrás. Muy bien, okay. Muy bien, vamos a escuchar la palabra del Señor y saber qué es lo que Dios nos sigue enseñándonos con su palabra. Así que justo le digo a mi esposa que siempre cuando me toca se me empieza a cerrar la garganta, se me empieza a salir las flemas, todas esas cosas. Ya saben que los de aquí adelante, si se les sale algo, bueno, no se preocupen. Así que, amor, ¿me pasas el agua, por favor? No te la acabes, porque si no me voy a quedar sin voz a mitad de... Muy bien, vamos a orar, vamos a pedir a Dios que Él sea que nos hable. Y no sé si antes de venir tomaste un tiempo para hablar con Dios. Me gustaría que lo pudieras hacer, si no, si sí lo hiciste, que bueno, puedes volver a hablar con Él, no te preocupes, Él no cobra, ¿sí? Puedes volver. Cerramos nuestros ojos ahí, que Dios, como yo te decía, no sé si hablaste con Él ahora, no sé qué cargas puedas estar trayendo, no sé qué problemas estés teniendo en tu vida. A lo mejor no hay problemas, todo está bien. También puedes ser agradecido con Dios. Gracias, Dios, por la salud, por su provisión, por la vida que nos da.
Dios, te agradecemos, Señor, por poder hablar contigo, Señor. Gracias porque es un gran privilegio, Señor, poder hablar con el Rey de Reyes, con el Creador de todas las cosas. Señor, queremos reconocer que todas las cosas vienen de ti, Señor. Queremos exaltar tu nombre. Queremos, Señor, más bien no queremos dejar de lado, Señor, estar agradecidos contigo, cualquiera que sea la situación que estamos viviendo, Señor. Pero también queremos dejar delante de ti, a tus pies, en tus manos, Señor, cualquier carga o problema que podamos estar pasando, Señor. Que eso, Señor, no nos impida escuchar tu voz, que eso no nos impida ver tu bondad, que eso no nos impida ver tu soberanía, Señor. Porque muchas veces, Señor, humanamente pensamos, ¿y dónde está Dios? Pero tú estás en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque vives en nosotros, obras en nosotros, Señor. Y, Señor, obras también a pesar de nosotros. Gracias, Señor, por tu inmensa gracia, tu bondad, tu misericordia cada día. Y ayúdanos a escuchar el día de hoy tu palabra, Señor. Y Dios, que podamos estar atentos, Señor, que podamos dejar a un lado las cosas que nos puedan distraer, Señor. Y, Señor, que podamos honrarte, Señor, aún con lo que tú quieres que podamos aprender, Padre. Gracias, Señor, te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos estudiando la carta a los Romanos, entonces ahí puedes abrir tu Biblia, ahí en Romanos capítulo 4. Solamente vamos a repasar un poquito de lo que ya hemos estado hablando en estos primeros capítulos del Romanos capítulo 1 al capítulo 3. Ya hemos estado viendo acerca de la culpabilidad del hombre, que todos nosotros, dice la palabra de Dios, somos pecadores, dignos de condenación, merecemos la condenación, y eso es lo que nos enseña Pablo en la carta de Romanos. También nos hablaba del justo juicio de Dios. Dios es justo, aunque a veces nosotros parece que pensamos que somos más justos que Dios. Pareciera que a veces decimos, no, esto como que no me satisface, no creo que sea así, pero alguien decía, bueno, Dios no es quien tú crees, es quien Él dice que es. Es muy diferente, ¿sí? Porque podemos tener un preconcepto de lo que Dios es, pero tenemos que verlo mediante su palabra y conocerlo, ¿no? Su carácter a través de su palabra, porque Él nos muestra y nos revela quién es Él. Después también veíamos que pareciera como que los judíos decían, sí, todo el mundo gentil es pecador, sin duda, sí, merecen la condenación, pero Pablo le dice, espérame tantito, tú también, tú estás ahí mismo. No por ser el pueblo de Dios, no porque Dios te haya dado la ley, quiere decir que seas mejor. Estás en el mismo nivel. Igual de condenado porque el pecado es el que te condena, ¿no? Entonces, hablando un poquito de eso, están separados, están condenados, separados de Dios de la misma forma. Y llegamos al capítulo 3, versículo 21, cuando dice, pero Dios puede justificar. Y esa es la gran noticia, ¿no? La buena noticia. Solo Él tiene la manera de hacerlo. Esa es la gran noticia. Y ya hemos escuchado acerca de la justificación, la propiciación, que eso ya no lo voy a predicar yo porque ya está. Si no lo escuchaste, puedes mirar ahí los videos en internet. Pero dice, ¿qué tenemos que hacer, no? Y pareciera como que, muy bien, aquí está ya la justificación, pero como que el judío podría preguntar, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? ¿No? Y Pablo les dice, nada, no tienes que hacer nada. ¿Por qué? Cristo ya lo hizo. Él ya lo hizo todo. Y eso es suficiente. Pero siempre sale, y eso nos pasa naturalmente al ser humano, nos sale el religioso que tenemos dentro. Está bien, sí, Dios justifica, pero dime qué tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer yo? Dame una lista. ¿Qué hay que hacer? Ir a la iglesia, hay que orar. ¿Cuántas oraciones hay que hacer? ¿A dónde tengo que ir caminando? ¿De rodillas o no sé? Siempre sale eso, siempre tenemos nos inclinamos a eso porque queremos ganárnoslo. No sé tú, pero a veces cuando me dan algo,
Y yo digo, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿No? ¿O cuál es la ganancia? ¿O tú qué ganas? ¿No? Y eso es algo natural en nosotros. Siempre queremos ganar algo y como que lo regalado nos parece muy sospechoso, ¿no? Como que alguien llegara y te diera $100, a ver, espérame, ¿cómo? ¿Qué me está grabando? ¿O qué quieres? ¿O de qué se trata? ¿No? Pero Dios no es así. Por eso es que tenemos el concepto de justicia que está distorsionado. Lo tenemos distorsionado a causa de nuestro pecado. Pero Dios es justo y es bueno, ¿no? Entonces, veíamos la semana pasada en Romanos capítulo 4, versículos 1 al 3, voy a leerlo. Dice, solamente para aclarar, bueno, para hablar un poquito también de esto, dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham según nuestro padre según la carne? Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Dice, porque ¿qué dice la Escritura? ¿No? Y parece que Pablo se imagina que tiene al judío a un lado. Y le dice, bueno, tú conoces la ley, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Vamos a ver qué dice ahí. Entonces dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y le dice al judío, mira, eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él hablaba de una justificación sin obras, sin la ley, pero para el judío decía no. ¿Y qué pasa con, no sé, con la ley? ¿Qué pasa con los ritos? ¿Qué pasa con la circuncisión, los sacrificios? ¿Por qué? ¿Y dónde queda eso? ¿Dónde entra esto? Pero Pablo le va a decir, mira, te voy a tomar un ejemplo, Abraham. Y para el judío Abraham, ¿quién era? El padre. El primer judío, el mejor judío tal vez que podrías tener. Alguien que representaba la fe judía. Y Pablo lo toma a él. Porque le dice, mira, lo que él haya dicho, lo que Dios haya hecho con él, es lo mismo también para nosotros. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que aún por la misma tradición es que yo pensaba que era de esta manera. Yo pensé, todo el mundo me ha dicho que es de esta otra manera. ¿No te pasa que cuando llegas a compartir el evangelio dicen, bueno, es que siempre hemos hecho esto? ¿Por qué lo haces? No sé. Simplemente lo hacemos. Y aquí también parece que Pablo está pensando, el judío es un tradicional. Muchas veces hace las cosas porque no sabe por qué. Pero tú dices que crees en la ley de Dios, le crees a Dios, y eso es muy importante. Me gusta, ¿no?, lo que decía el pastor la semana pasada, y yo lo uso muchas veces cuando me toca predicar el evangelio a alguien. Porque le digo, ¿tú crees en Dios? Sí, todos creen en Dios, la mayoría, ¿no? Pero la pregunta es, ¿le crees a Dios? Dice, bueno, ¿cómo voy a saber si no sé lo que dice? ¿Qué dice la Escritura? Porque esa es la autoridad. No te vengo a mencionar algo que yo estoy inventando, está diciendo Pablo. No es algo que yo me inventé, no es una filosofía, algo que se me ocurrió, sino que dice, ¿qué dice la Escritura? Y hasta parece que le dice, a ver tu Torah, ¿dónde está tu Torah? Ábrela. Vamos ahí en Génesis, capítulo 15, versículo 6, ¿qué dice? Y creyó a Dios y fue justificado. Y le está diciendo, ¿viste? No es algo que yo me inventé. Entonces, versículo 3, y después saltamos al versículo 6, y dice, como también David, otro referente de los judíos, ¿no? Y dice, ¿qué dice él? Dice, ¿qué dice la Escritura, cierto? Lo vuelve a llevar a la Escritura, porque dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y es importante, dice, bienaventurado quien Dios no inculpa de pecado, no qué dicen las personas. Es una bienaventuranza que Dios te diga, ya no tienes pecado. Pero es algo imposible. ¿Por qué? Porque ya lo dijo versículos anteriores, todos somos pecadores. No hay ni siquiera
Entonces es una bienaventuranza, pero no se puede. Pero en Cristo se puede. Porque solamente Dios, solamente Cristo puede ¿qué? Justificar. Solo Él. Eso es lo que está diciendo Pablo. Solo Él. No te metas en ritos, no te metas en circuncisión, no te metas en cualquier cosa que tú puedas hacer. Solamente Dios lo puede hacer. Entonces, como está diciendo Pablo, no me pidas que te diga qué tienes que hacer. Solamente cree. Créelo. Y para el judío yo creo que decían, es que no puede ser. No puede ser posible que Dios no me pida hacer algo. Tengo que hacer algo para ganarlo. Pero no es así. Y eso es gracia. Por eso decía, ¿no? En el versículo 4 dice, porque al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Por qué? Porque Dios no dice, te doy esto, pero tienes que portarte bien. Te doy la salvación, te salvo, te justifico, pero tienes que ir a la iglesia todos los domingos. No es así. Y a veces hemos escuchado esta parte, pero en la práctica es diferente. Pensamos que podemos recibir el favor de Dios por las cosas que hacemos. Pero es ahí donde sale el religioso que tenemos dentro. Y es nuestra naturaleza caída, ¿no? Entonces, como ya vimos la semana pasada también, que Abraham fue justificado 430 años antes de ¿qué? ¿Recuerdan? Antes de la ley. Fue mucho antes. Y es interesante y es muy importante que sepan cuál es la cronología de los hechos. Porque cualquiera podría decir, bueno, la ley fue antes de Abraham y entonces Abraham cumplió la ley. Era lo que tenía que hacer. No. De hecho, la ley todavía no había sido dada. Entonces fue justificado por la fe, por gracia. ¿Por qué? Simplemente creyó. Y eso parece imposible. No, es que no me checa, ¿no? Y para el judío yo creo menos, ¿no? Que también le hablaba de Salmo 32, 1 al 2, no lo vamos a buscar, pero es el salmo que menciona ahí Pablo, ¿no? Entonces ahora sí llegamos a nuestro versículo. Dice, versículo 9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? La semana pasada el pastor hacía preguntas a cada uno de nosotros. Ya estábamos todos ahí nerviosos. No, que no me voy a preguntar a mí, ¿no? Pero a veces eso pasa, ¿sabes? Cuando alguien decía, maestro, ¿por qué hace exámenes? No deberían existir los exámenes. No sé a quién se le ocurrió los exámenes. Son una maldición. No, pero no hay otra forma de saber si estás aprendiendo o no. ¿Sí o no? No hay otra forma. Él decía, si tú me dices otra forma de saber que yo me dé cuenta que tú sabes, la hago. Mientras no, vas a seguir siendo exámenes. Pero Pablo acá hace preguntas. Pablo le pregunta al judío. Dice, bueno, a ver, ¿tú te jactas de la ley? ¿Te jactas de conocer a Dios? Ahí te va una pregunta. ¿Sí? ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? O sea, ¿es solamente para los judíos o también es para los que no son judíos? Y le dice, tranquilo, no la respondas. Piénsalo. Y como que Pablo la deja pendiente, no la contesta en ese momento. Fíjense lo que dice, lo que sigue diciendo el versículo, dice, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y quisiera que me acompañaran ahí en Génesis capítulo 15. Por favor, vamos a estar yendo a estos pasajes. ¿Sí? Entonces, capítulo 15, voy a leer de versículo 1 al 6. Voy a irlo leyendo, dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, sobremanera grande. Y respondió Abraham al Señor, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando, ¿cómo? Sin hijo. Ya se lo había prometido, ¿cierto? Génesis capítulo 12, pero se ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer.
Ya se le estaban ocurriendo ideas a Abraham. Ya estaba viendo por dónde. ¿Sí? Entonces dice, versículo 3 dice, y dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredad un esclavo nacido en mi casa. Él ya estaba mirando, Dios le había prometido algo, ¿cierto? Pero él ya estaba mirando cómo hacerlo efectivo. Versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Ya le empieza a quitar la idea. No, a ver, tranquilo Abraham. ¿Quién prometió? Yo, no tú. ¿La promesa de quién depende? Depende de mí. Si yo te la hago, depende de mí. No empieces a ver cómo la puedes tú cumplir, porque eso es mi parte. Entonces, después dice versículo 5, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si las puedes contar, dice, y le dijo, así será tu descendencia. Entonces lo saca y le dice, mira las estrellas. Y en mi carnalidad, mía, Pedro, sí le he dicho, Señor, como que estás exagerando un poquito, ¿no? O sea, ni siquiera tengo un hijo, ya dices que voy a tener miles. ¿Cómo es posible eso? Pero todo depende de quién te lo está prometiendo, ¿cierto? Porque si alguien te dice, oye, te voy a ayudar con tu empresa, pero ni siquiera tiene trabajo, dices, ¿de qué me hablas? Pero si me lo dice el presidente de la República, bueno, tampoco le creo. Cierto, no, puede ser. Porque puede ser que tiene el poder para hacerlo, tiene la manera. Y es acá Dios el que está prometiendo. Entonces dice versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué hizo? Simplemente creyó. Simplemente dijo, se entregó y dijo, Señor, está bien, yo no puedo. Aquí estoy. Si tú lo dices, te voy a creer. Simplemente por ser quien tú eres. ¿Sí? Entonces, ahí en esos versículos podemos verlo. Dice que él andaba sin hijos. No había, ni siquiera su esposa estaba embarazada. No hay nada. Creemos que más o menos se puede decir que por lo mucho en ese momento Abraham tenía entre 84 y 85 años. Caray, ¿por qué? ¿Cómo le hacen? Bueno, vamos a capítulo 16, versículo 16. ¿Sí? Solamente ahí vamos a ver algunas cosas. Más adelantito dice 16, dice, era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. ¿Sí? Nada más ten ese dato ahí, ahorita lo vamos a recordar un poquito más. Pero ahí dice que tenía 86 años. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí me están siguiendo? Ok. Entonces, después vamos a regresar otra vez a Romanos. Y no pierdan ese pasaje de Génesis, por favor. Lo vamos a estar usando bastante. Y dice, versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Sí? En otras palabras, Pablo, ¿se acuerdan? Como que imaginaba al judío que estaba aquí al lado y le decía, ¿cuál era la condición de Abraham? ¿Cómo estaba él? ¿No? Dice, ¿cómo le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? O sea, ¿estaba circuncidado o no estaba circuncidado? Buena pregunta, ¿verdad? Aquel que conoce. Entonces, no sé si tú sabes la respuesta. Pero él dice, ¿ya estaba circuncidado o no? Y dice, bueno, antes de que contestes, ¿qué dice la Escritura? ¿Cierto? Vamos a ver qué dice la Escritura. Génesis capítulo 17. ¿En qué momento fue circuncidado Abraham? Génesis capítulo 17, vamos versículo 1 y 2, dice, era Abraham de edad de, ¿cuántos años tenía? 99 años. Ya estaba un poquito, ¿no? Grande. Entonces dice,
99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Se le presenta de esa manera, porque le va a prometer algo, ¿cierto? Dice, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, dice, y te multiplicaré en gran manera. Vamos a saltar al versículo 10. Dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. ¿Será qué? Será circuncidado todo varón entre vosotros. Hasta ahí ya le menciona la circuncisión. Vamos a saltar a 24. 24 dice, era Abraham de ¿cuántos años? 99 años cuando ¿qué? Circuncidó la carne de su prepucio. Entonces, Dios había hecho pacto con él tiempo atrás, ¿sí? Ni siquiera tenía hijo. En este momento, y aún vamos a ver en el 24 y 25 dice, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo. Entonces, ¿estaba circuncidado o no estaba circuncidado? No estaba circuncidado. Por lo menos tendrían que haber pasado 14 años, ¿cierto? Porque el niño había tenido 13 años, más o menos el embarazo, casi 14 años por lo menos. Entonces, volvamos a Romanos. Dice entonces, ¿cómo pues le fue contada? Y parece que ahí le está mencionando, dice, ¿estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y le dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Entonces, Abraham era incircunciso cuando Dios hizo pacto con él. Cuando Dios lo justifica, Abraham era gentil e incircunciso. El padre de los judíos. Pero ¿cómo es posible? Y eso pasa, ¿por qué? Porque muchas veces no conocemos la escritura o no ponemos atención en ciertas cosas. Pero de ahí viene una gran doctrina, ¿cierto? Entonces, mira, ahora te voy a poner una diapositiva. ¿La tienes ahí, Charlie? ¿La diapositiva? Nada más tantito. Ahí está. Fue el llamado, la bendición. ¿Cuándo fue? A los 75 años. Después él fue declarado justo más o menos entre los 84 y 85 años. Eso está en Génesis capítulo 15 del 1 al 21 cuando hace el pacto con él. A los 86 él tiene a Ismael, pero es circuncidado hasta los 99 años. Entonces, es importante conocer la cronología porque eso nos menciona y nos habla del actuar de Dios, del carácter de Dios. Es muy importante también. Ahí lo tienen, ¿lo quieren copiar un poquito más? Entonces, imagino al judío ortodoxo que confía en la ley, en la circuncisión, diciendo, no puede ser. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que haya sido gentil e incircunciso? Pero por eso es lo que dice en el siguiente versículo, cuando dice, el versículo 11, y recibió la circuncisión como señal. Entonces le está diciendo, a lo mejor este judío se pregunta, ¿y entonces para qué es la circuncisión? ¿Cuál es la función de la circuncisión? Bueno, ¿cuál es la función? Vamos a Génesis capítulo 17, ahí mismo, y versículo 11. Bueno, ya leímos el 10, dice el 10, dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Después dice, versículo 11, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces, ¿cuál es la función? ¿Por qué es la circuncisión? Dice, simplemente, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué es? Una señal. No dice que eso te justifica, sino que dice que es ¿qué? Una señal. Simplemente. No le des más valor de lo que es.
Dios simplemente lo puso de esa manera, es una señal. Podemos poner un ejemplo y recuerdo cuando ya me iba a casar, ¿sí? Y entonces estábamos ya en la ceremonia, ¿cierto? ¿Ya me puedo poner aquí en medio? ¿Sí? ¿Ya copiaron todos? Ok. Recuerdo que ahí en la ceremonia estábamos el sábado, era un sábado y ya estábamos en la ceremonia y por ciertas circunstancias mi esposa se le hizo tarde, ¿sí? Ya saben que a las mujeres no les gusta llegar tarde, ¿verdad? En la boda, pero bueno. Pero o sea, de lo regularmente se tardó un poquito más por ciertas cosas que le pasaron a ella que no fueron su culpa, no la regañen. No fueron su culpa. No la vayan a regañar saliendo, por favor. Pero entonces tardaba y decía, ya tardó un poquito, ¿no? Y personas llegaban delante de mí y me decían, oye, ya se tardó, ¿no? Y yo, sí, un poquito. ¿No te da miedo? Y yo decía, no me puedo dar miedo. Le digo, nosotros ya nos casamos el lunes. En México es así, en el civil primero y después hacemos la acción de gracias, ¿no? Y decía, ¿no te da miedo? No. ¿Por qué? Ya firmó. O sea, ya firmó, o sea, ¿de qué me hablas? O sea, aunque no llegara hoy, la voy a buscar mañana o algo. No, pero la realidad es que simplemente lo estábamos haciendo como un simbolismo, ¿sí? Pero el lunes ya nos habíamos casado, ya éramos matrimonio, ¿sí? Pero decidimos hacerlo así. Y pensaba yo como este anillo, simplemente es una señal, ¿sí? Es un símbolo. Ahora, alguien que sea soltero, si se lo pone, no es que esté casado, ¿sí? No. Entonces, yo se lo puedo dar a alguien aquí y se lo pone y, oh, ya me casé. No, ¿verdad que no? Simplemente es una señal. Entonces, exacto, y esa es la otra. Ahora, me ha pasado varias veces que ya he perdido este anillo. Pero si yo lo pierdo, ya estoy divorciado. Ya no estoy casado con Gaby. ¿Cierto? Y exacto, es como estoy soltero otra vez. ¿Sí o no? No. Imagínate que tu pareja diga, mi amor, perdí el anillo. Adiós, nos vemos. No, simplemente es una señal. Es una señal de que estoy casado. ¿Sí? Pero mi matrimonio no depende de esta señal. Simplemente es un símbolo de lo que pasó. ¿Sí? Entonces, no podemos confiar en esto. Tendríamos que confiar en el pacto que hicimos, ¿cierto? Sí. Y es lo mismo que está enseñando acá Pablo. La circuncisión simplemente es una señal. Pero los judíos, ¿qué hicieron? Pusieron toda su fe ¿en qué? En el acto mismo de la circuncisión. Ellos decían, es que esto es lo que nos salva. Y Pablo dice, no te equivoques. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice Dios? No es algo que se me ocurrió a mí, dice Pablo. Dios así lo estableció. Y no puedes negar lo que Dios ha establecido. Pero más bien sea mentiroso todo hombre y Dios es veraz. ¿Sí o no? Amén. Entonces, es una señal simplemente. Históricamente se dice que para la circuncisión, los egipcios eran los que se circuncidaban, simplemente una iniciación de pubertad, un significado distinto al de los judíos. Bueno, pero por ejemplo los filisteos, fenicios, moabitas, amonitas, sirios, asirios, babilonios y diversas otras naciones con las que los israelitas tenían ahí algunas cosas con ellos, esto no lo hacían ellos. Sí ya existía, pero no con el mismo significado. Y es de la misma manera, Dios no demanda a nadie que deje de ser impío para ser justificado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es imposible. Solamente Cristo
Y solamente Dios puede hacer esa obra. Entonces, dice que es el padre espiritual, ¿no? De los que confían en Dios sin circuncisión. Vamos otra vez a Romanos, por favor. Ahí entonces dice, versículo 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo aún estando incircunciso, porque no dependemos de la circuncisión. Dice, para que fuese padre de todos los creyentes que no han sido circuncidados. ¿Quiénes son ellos? Nosotros. ¿Cierto? Entonces dice, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia y no en la circuncisión. Vamos a seguir, dice, y padre de la circuncisión también. Y es interesante porque a veces, ¿y cómo se las puede arreglar el Señor para que pueda cumplir Dios su promesa? Le hizo de esta manera. ¿Sí? Padre de los incircuncisos y padre de los circuncisos. Es la sabiduría del Señor, porque nada se le escapa. Y Él va a completar siempre su promesa. Dice versículo 12, dice, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y nos deja, dice, nos deja la misma manera de hacer las cosas por fe, ¿sí? Y no por circuncisión. Porque ya se había tratado el tema de la ley, pero ahora trata el tema de la circuncisión. Quita esa cuestión en la que tú podrías estar confiando para el judío, ¿no? Entonces, dice, los judíos habían hecho de la circuncisión un ídolo, ¿sí o no? Sí. Su fe estaba en ella a tal grado que dejaron a Dios de lado. ¿Por qué? Dice, y confiaban más en la señal del pacto que en el que había hecho el pacto. Qué terrible, ¿no? Y es como si tú cambiaras a tu esposa por el anillo. O a tu esposo por el anillo. Es algo absurdo, ¿cierto? Pero que muchas veces puede ser que nos pase. Dice, los judíos tenían fe. ¿Sí o no? Sí tenían fe. Ahora ve. Tenían fe, confiaban, dependía de lo que ellos podían hacer. Una de esas cosas era circuncidarse. Dice, así que la justificación no viene meramente de tener fe, sino en creerle a Dios y depositar nuestra fe en Él. No es solamente por tener fe, en el sentido de que, pues yo creo, simplemente creer. Porque los judíos creían y tenían fe, ¿cierto? Pero en las cosas que ellos podían hacer. En circuncidarme, en obedecer la ley, y de esa manera poder justificarme. Dice, el poder para salvar, para perdonar y justificar al pecador está en Dios y no en la fe. ¿Sí? Simplemente es un medio, la fe. Pero el que tiene el poder para justificarme, para salvarme, para redimirme, aún para santificarme, ¿quién es? Dios. ¿Y nuestra dependencia de quién debe ser? De Dios, simplemente. Mira, vamos a leer algunos versículos. Ahí en Deuteronomio 36, por favor. Y así como voy llegando, lo voy a ir leyendo, por favor, hermanos, porque 36 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que, fíjate, ya desde temprano le decía, lo importante es la circuncisión ¿de dónde? Del corazón. Eso el judío no lo podía hacer y ni tú ni yo lo podemos hacer. Es algo que solamente Dios puede hacer. Pero la circuncisión nos hablaba era una figura simplemente de algo interno y más profundo, que era la circuncisión del corazón. Quitando la maldad que nos era contraria. Vamos a leer dos más. Romanos
Y ahí estábamos igual en Romanos. Esta parte ya la vimos en otra predicación. Capítulo 2, versículos 28 y 29. Puedes leerlo ahí en tu versión. Te voy a leer otra versión, que es la nueva versión, viviente, nueva traducción viviente. Dice 28 y 29. Dice, pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio de corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un espíritu transformado busca la aprobación de Dios y no de los hombres. ¿Por qué? Porque dice, y la circuncisión, dice en la Reina Valera, es la del corazón. Eso es algo que tú no puedes hacer, ni que yo puedo hacer. Eso es algo que solamente Dios puede hacer. Circuncidarnos de esa manera y hacernos justos. Y es que la justificación es una obra sobrenatural que solo Dios puede hacer. Filipenses 3:3, por favor. Este me gustó mucho, y te voy a leer también otra versión. Dice, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Reina Valera dice, carne. No teniendo confianza en la carne. No teniendo confianza en lo que yo pueda hacer. Es que cualquier cosa que yo pueda hacer, en la que yo pueda depositar mi fe, depender de que soy salvo por eso, está mal. Porque entonces quiere decir que tú lo puedes hacer y que tú te puedes salvar a ti mismo y que no es Dios el que te salva. Por ejemplo, hay gente que tiene mucha fe en la oración, que salva. La oración por sí misma no salva. Es tu fe, ¿cierto? Cuando escuchas el evangelio y crees, Dios te justifica. Aunque no ores, ¿sí? Aunque no ores. Porque la oración tú la puedes hacer. No debes de confiar en eso. En el bautismo, hay gente que piensa, bueno, sí, fe, pero tienes que bautizarte, porque si no te bautizas, no puedes ser salvo. ¿Es otra cosa que puedes hacer? Sí. Hablando del bautismo de agua. Bueno, membresía de la iglesia, ¿cosa que puedes hacer? Sí. Eso no salva. Si es una cosa que tú puedes hacer, eso no salva. Solamente dejar de decir, Señor, sálvame, eso es lo que salva. ¿Sí? Obviamente en un arrepentimiento, confianza, dependencia, solamente en Dios. Fíjate esto, dice, muchas veces convertimos en ídolo y sustituimos a Dios justamente con lo que Dios nos da. Dios les había dado la circuncisión, ¿cierto? Y ellos habían hecho un ídolo de eso. Y muchas veces con las cosas que Dios nos da, lo hacemos un ídolo. La familia, el trabajo, tantas cosas que podemos tener que Dios nos da y que a veces, Señor, te pido por un trabajo, Señor, ¿te lo da? Adiós, Señor. ¿Ya? Y hacemos de un ídolo lo que Dios nos da. ¿No? Y alguien decía, es como aquella persona que se me hacía interesante, ¿no? Dice, una persona va, corta un árbol, le da forma y dice, este es mi Dios, este es el que me rescató. Y se inclina ante él diciendo, dependo totalmente de mí, pero es algo que tú hiciste. Es un ídolo, es algo de madera. Ni siquiera él se formó a sí mismo, tú lo tuviste que hacer. Tú lo tienes que poner ahí para sostenerlo. Le tienes que poner un clavo para que no se caiga. Pero ni siquiera eso, dice, ¿puedes poner la confianza en algo que tú puedes hacer? Es absurdo, ¿cierto? En un ídolo así. Pero también sería absurdo poner mi confianza en lo que yo hago, aunque sea espiritual. Por muy espiritual que parezca, si tengo mi confianza
en que soy obediente, en que hago esto, en que no falta la reunión, en que... No, eso no. Eso no justifica delante de Dios. Porque el crecimiento solamente lo da el Señor. Génesis capítulo 15, por favor. Y hablando del pacto de Dios con Abraham. Vamos a leer 8 al 12. Dice, ya habíamos visto, ¿no? En el versículo 6 creyó y le fue contado por justicia. Dice, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad, y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. 11. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Versículo 12 dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Vamos a saltar hasta el versículo 17 y 18. Dice, y sucedió que puesto el sol, ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. 18 dice, y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, dice, desde el río de Egipto hasta el río grande, río Éufrates. Cuando hace el pacto con Abraham, Dios le dice, pártete estos animales, y según la costumbre judía es que ponían los animales ahí como si fuera un pasillo, y ellos hacían pacto, las personas, entonces ellos pasaban por en medio, las dos personas que estaban haciendo un pacto, pasaban por en medio diciendo, si no cumplo con este pacto, que me pase lo mismo que a esos animales. ¿Sí? Pero en el versículo 17 dice que ya estaba puesto el sol y ha oscurecido. Perdón, en el 12 dice, sobrecogió el sueño a Abraham. Dios duerme a Abraham. Dios lo duerme. ¿Y quién pasa por en medio? Versículo 17 dice, y una antorcha de fuego pasaba por en medio de los animales divididos. ¿Cuántas? Una antorcha. Solo una. Me impactó la primera vez que aprendí esta parte. Porque dice, en el pacto pasa solo una antorcha. ¿Quién era? Dios. Diciendo, este pacto depende solamente de mí, no de ti. ¿Tienes responsabilidades? Sí, pero no depende de ti. La salvación de nosotros, hermanos, no depende de ti. Ni siquiera guardarla. Porque depende del poder de ¿quién? De Dios. Solamente. Porque si dependiera de nosotros, el momento que la adquiría, los 2 minutos ya lo hubiera perdido. Y si ves la vida de Abraham, y yo dije, si yo hubiera sido judío y escribo la vida de Abraham, hay ciertas partes que yo hubiera hecho, hay que obviarlas, mejor estas cosas no hay que mencionarlas, no hay que mencionar que mintió, no hay que mencionar que se metió con la esclava, porque también él dijo, ¿cómo va a ser esto? La esposa le dijo, tengo una buena idea, ¿por qué no llegas ahí con la esclava? Y bueno, hacemos que se cumpla la promesa de Dios. Se equivocó también, ¿no? Entonces, el pacto de Dios depende absolutamente de ¿quién? De Dios. Y esa es la gracia. La gracia es cosa que no merecemos. El favor de Dios que no merecemos. ¿Te puedes sentir agradecido por Dios por su salvación? Amén. Señor, no, para eso no quiere decir, hoy está saliendo, ya puedo hacer lo que yo quiera. No, porque hay responsabilidades y como decía el pastor la vez pasada, consecuencias. Las consecuencias no las quita. Entonces, podemos confiar y depender. Y lo clave aquí es creerle a Dios. ¿Sabes qué? Creo que a veces como creyentes, no creyendo, dijera un maestro, a veces somos creyentes y decimos, el Señor nos promete algo en su palabra, y decimos, sí te creo, pero ¿cuándo será? Y a veces el problema no es la promesa, a veces es el
El tiempo. El Señor va a estar conmigo. Sí, pero yo lo quiero ahorita. No veo al Señor que esté respondiendo a mi oración. No veo haciendo. El problema es el tiempo. Pero recuerda que su tiempo no es el mismo que tu tiempo. Porque más vale puedes equivocarte tú a que se equivoque Dios. Entonces, toda nuestra dependencia debe estar en Dios y en Cristo. Y también te animo a algo. Conoce la palabra de Dios. Porque después puedes ir a muchos lugares donde enseñan la palabra de Dios diciendo, amén, Señor, amén. Y está diciendo cualquier cosa. Tienes que decir, ¿qué dice la Escritura? Como está escrito. Pablo, si ves ahí, dice, como está escrito, como está escrito, como está escrito. ¿Por qué? Porque la autoridad no era de él mismo, sino la autoridad era de Dios. Acércate a Dios, acércate a su palabra, conoce su palabra, para que no te dejes engañar con cualquier enseñanza que muchas veces decimos o escuchamos más bien. ¿Sí? Amén. Vamos a orar. Cierra ahí tus ojos y si te sientes agradecido con Dios en este día, ahí habla con Él. Dice, Señor, gracias, Señor, porque mi salvación no depende de mí. Nunca ha dependido de mí. Gracias, Señor, porque no depende de mi fidelidad. Gracias, Señor, porque, Señor, aunque tú me das responsabilidades, Señor, tú eres fiel a ti mismo. Y si no estás seguro si Dios te ha justificado y puedes creer que Cristo es el único que puede salvarte, que Cristo es el único que tiene el poder, Él simplemente pide que creas en la obra que Él hizo, en el Evangelio de redención. Puedes decírselo, puedes creerlo. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Señor, perdónanos porque muchas veces no creemos, no te creemos. Decimos ser creyentes, pero en realidad no lo creemos. Señor, ayúdanos a crecer en fe, a depender de ti, a no depender de las cosas que hacemos, Señor, sino, Dios, de lo que tú ya has hecho y de lo que tú vas a seguir haciendo, porque Dios, tú nos has prometido que vas a completar la obra que iniciaste en nosotros. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Confiamos en tu poder y tu soberanía. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.